Hablaremos hoy de un aspecto de la independencia griega, es decir, su desvinculación del Imperio Otomano. En 1820, Grecia era una provincia de segundo orden del Imperio Otomano, que fue muy poderoso en el siglo XVI y XVII, pero ya en 1820 estaba desmembrándose. Dos potencias, o varias potencias, se lo disputaban, y Rusia era una, ¿no?, que quería controlar el Mar Negro y recuperar Constantinopla para la cristiandad. Quería también afirmar el dominio sobre los Balcanes y acceder al Mediterráneo. También estaba Francia, que pretendía tierras que vinieran a compensar las pérdidas frente a Gran Bretaña en la India y también en el Canadá. Bueno, muy bien. En Turquía había una terrible disputa sangrienta entre musulmanes fundamentalistas y los que podríamos llamar modernizadores. La posición fundamentalista fue descrita por el historiador Vasif, que escribió por 1800 cosas como esta. A ver. El Estado imperial no debe rebajarse a asimilar ciencias marciales de sus enemigos. El éxito o fracaso depende de la decisión de Dios. Las creencias de las naciones cristianas se oponen a esta idea, pues siguen la doctrina de una escuela de filósofos, de acuerdo con la cual el Creador no cumple ninguna función en cuestiones específicas. Como la guerra es una de estas cuestiones, creen que el bando que posee supremacías materiales alcanza la victoria. Bueno, esto es falso, decía Vasif. Y esta opinión representaba las ideas de la mayoría, al menos hasta fines de la década de 1820. Muchos funcionarios modernizadores, es decir, del contrario parecer, fueron asesinados. Selín III, que ascendió al trono en 1789, había comenzado una reforma prudente basada en lo que le explicaban asesores turcos instalados en París. Le hablaban de las características del Estado moderno, con un ejército disciplinado, finanzas ordenadas, ley, orden, Estado de Derecho, etc. En marzo de 1807, una alianza de los ulemas, que eran los sacerdotes, los genízaros, que eran los guardias de palacio, y los lerebeis, que eran los nobles de provincia, se adueñó del poder del imperio y se pasó a cuchillo a todos los jóvenes occidentalistas, minga de asesores en París. Esto en el imperio. En Grecia, el gobernador se llamaba Ali Pasha, llamado el León de Yanina. Era un musulmán albanés. Los albaneses siempre fueron musulmanes, fueron musulmanes desde muy antiguo, ¿no? Era un musulmán albanés que desplegó sobre el pueblo griego un gobierno, vamos, con las mismas características que imponía el gobierno central del imperio. Era un poco raro porque nadie de Ali Pasha para abajo estaba a salvo de cualquier arbitrariedad. La familia patriarcal, cuyos vínculos eran la sangre, la fraternidad adoptativa, el padrinazgo, eran la principal institución política. Ali Pasha protegía, resolvía disputas, castigaba los delitos, formulaba él mismo las normas de comportamiento, ¿no? Nada de Estado de Derecho. Si pasaba algo, le preguntaban a Ali Pasha y listo. En el ámbito local aparecieron como resistencia unos grupos de hombres griegos denominados kleft, que fueron los primeros en luchar contra el dominio turco. Estos ya querían la independencia de Grecia. Eran unas pandillas de fugitivos, aventureros, ¿no?, que no podían prosperar en el ámbito que proponía Ali Pasha. Entonces vivían en las montañas. Le afanaban a los viajeros, a veces descargaban ataques sobre pequeñas aldeas, afanaban rebaños. Una tendencia de los intelectuales del siglo XIX representó a estos kleft como héroes románticos. Ya después, en el siglo XX, los académicos los clasificaron como primitivos, qué sé yo.
Los Kleft eran originarios de familias de pastores. Cuando Ali Pasha enfrentó este problema, pensó que estos tipos eran muy brutales, que tenían pocas armas de fuego, les gustaba más apuñalar, tenían devoción por la puñalada, e incluso consideraban que matar con cuchillo era mucho mejor que matar de un tiro. Tenían también la costumbre de panificar. Cada uno llevaba una bolsa de cuero con harina y sal para hacer pan. Y entre asalto y asalto hacían pan. No sé en qué horno lo harían, pero bueno. Todo esto observó Ali Pasha. Creo que lo del pan mucho no le molestaba. Pero observando la situación, se le ocurrió la idea de conceder amnistía a los jefes de estas bandas y de alistarlos para reprimir el delito de estas regiones montañosas. Los agarró y los metió a vigilantes. Y aceptaron algunos, fueron llamados armatores y actuaban bajo las órdenes de un jefe que era llamado el capitanos. Era como jefe de los bandidos. Y cuanto peor era tu prontuario, más posibilidades tenías de ser jefe de la policía. Y Ali Pasha dijo, bueno, con esto ya me saqué de encima un factor revolucionario, los pongo a vigilantes del imperio. Lo que no calculó Ali Pasha fue que el aumento de los armentores y capitanos significó que se convirtieran en una élite y que empezaran a ganar poder. De griegos proscriptos habían pasado a ser representantes del imperio con poder. Y apareció un Kleft, Odiseus Androxos, que ganó fama porque había hecho una apuesta con Ali Pasha y la había ganado. Le ganó, creo, una carrera de caballos, ¿no? Y Ali Pasha apostó las mujeres más hermosas de su harén y Odiseus Androxos apostó su cabeza porque no tenía más nada que apostar. Bueno, la existencia de las bandas y el poder de Odiseus fueron preparando el camino para la independencia griega. A veces eran tan feroces estos grupos que expulsaban a los propios turcos. Los vigilantes griegos que Ali Pasha ponía expulsaban turcos. Imagínense cómo se puso Ali Pasha, ¿no? Acá el déspota soy yo, decía. Y al final estalló la verdadera revolución. Algunos enemigos de Ali Pasha, partidarios de una política más dura, o sea, matarlos a todos, bueno, lo mataron a él. Y cuando se murió León de Giannina, se declaró una independencia de Grecia. Al principio fue una independencia nominal, sin mucho valor, y recién los turcos se retiraron del todo después de la batalla de Navareno. Estos Kleft eran los protagonistas de la independencia griega. Estos tipos, con un bolso con harina y sal, eran malos, torturaban a quien se le ocurría, y el método preferido era tirarle aceite hirviendo en el pecho a sus víctimas. Y en aquellas batallas hubo un héroe que además era un gran poeta, y ese héroe fue Lord Byron, que todavía hoy es venerado como prócer de la independencia griega. Vamos a amueblar esta pequeña visión de la realidad griega allá a fines de la década de 1820 con la milonga que se llama justamente La Puñalada, en atención a esta debilidad de los Kleft por asesinar con puñales.